Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos. En esta oportunidad vamos a desarrollar el ejercicio del tema de diseños factoriales en un diseño de 4x3. Mi nombre es Benji Silvano Pizango, estudiante de la Facultad de Industrias Alimentarias, y vamos a desarrollar el ejercicio. Y bien, aquí tenemos el ejemplo 5.2 de un diseño factorial 4x3 que nos dice: consideremos un experimento en el que se requiere estudiar el efecto de los factores. Dice: A, profundidad de corte, y B, velocidad de alimentación. Aunque los factores son de naturaleza continua, en este proceso solo se puede trabajar con 4 y 3 niveles, respectivamente. Por ello, se decide correr un diseño factorial 4x3 con 3 repeticiones, que permitirá obtener toda la información relevante en relación con el efecto de estos factores sobre el acabado. Al aleatorizar las 36 pruebas se obtienen los datos en la tabla 3.5.3. Datos del experimento factorial 4x3. Tenemos la tabla. En la tabla nos especifican los valores de A, profundidad, y B, velocidad. Tenemos en el lado del factor de A, profundidad, tenemos 0.15, 0.18, 0.21 y 0.24. En el factor de B, velocidad, tenemos 0.20, 0.25 y 0.30. Y tenemos los 36 datos por el que vamos a trabajar, por el que vamos a encontrar nuestros valores. Bien, aquí nosotros tenemos una tabla. Esta tabla yo le llamo la tabla de la solución. ¿Por qué? Porque a simple vista nosotros tenemos una tabla que está prácticamente resumida, porque aquí están dadas todas las sumas de cada cuadro, de cada valor, la sumatoria. Por ejemplo, vamos a identificar esto. Tenemos al factor de A, que es factor de profundidad. Si nosotros tomamos del 0.15 y jalamos todo, tomamos todos los datos horizontalmente, tenemos la sumatoria, que es 763. De igual manera tenemos al 0.18. Si nosotros jalamos todos estos valores, tomamos todos estos valores horizontalmente, ¿cuánto tenemos? La sumatoria es 808. Y así sucesivamente tenemos 881 y 944. Ahora, identificamos el factor de velocidad B. Entonces, aquí tenemos, aquí en esta parte ellos trabajan, nos dan que tenemos que trabajar 0.20, 0.25 y 0.30. Si nosotros tomamos todos los valores que les pertenecen al 0.20, que es de B, si bajamos todo esto y cogemos verticalmente, encontramos que su sumatoria es 979. Y del valor de 0.25 es 1171. Del valor de 0.30 es 1246. Aquí lo tenemos listo para poder hacer la suma de cuadrados. Y además tenemos la sumatoria, que es con el que nosotros vamos a trabajar, vamos a restar con esa sumatoria, que es 3396. Y bien, para desarrollar este ejercicio nosotros nos vamos a basar en 6 pasos. El primero es modelo estadístico, representación gráfica, planteamiento de hipótesis de interés, suma de cuadrados de los factores, desarrollo de la ANOVA, decisión y conclusión. Ahora tenemos el modelo estadístico. Modelo estadístico, que es el primer paso. Aquí nosotros tenemos en el lado izquierdo,
tenemos el modelo estadístico. Esto es muy necesario en cada ejercicio que nosotros tengamos en cuenta. El modelo estadístico está denotado por las letras griegas que nosotros podemos observar ahí. Y también tenemos aquí al lado izquierdo, tenemos, ¿cómo te puedo decir? Son las letras en el que pertenecen cada valor. Por ejemplo, tenemos I. I normalmente representa A. Es decir, se toma todos los valores que pertenecen a A, ya sea 1, sea 2, sea 3, sea 4 valores. Ahora tenemos J. J siempre va a representar a B. También tomamos los valores que están en B. Y también tenemos a K que representa a N minúscula. Ahora donde mu es igual a la media general de los experimentos. Tenemos el efecto debido del iésimo factor de profundidad de corte. Tenemos el efecto del jésimo factor de velocidad de alimentación. Ahora tenemos a la interacción de alfa por beta. Efecto de la doble interacción del iésimo factor de profundidad de corte y del jésimo velocidad de alimentación. Y por último tenemos el factor del error, el error aleatorio de los tratamientos para todos los I, J y K. Representación gráfica. Aquí en este cuadro nosotros podemos identificar, esto es un plano cartesiano, como ya les estaba diciendo, en el lado horizontal tenemos los valores de factor de profundidad. En este caso, ¿cuál es el factor de profundidad? Es A. Ahora, en el lado vertical, que vendría a ser en el eje de las Y, tenemos al factor de velocidad, que es B. Tenemos los valores de 0.30, 0.25, 0.20 y en el lado de A de profundidad tenemos 0.15, 0.18, 0.21, 0.24. Ahí tenemos la intersección de cada uno de estos puntos. Ahora vamos al paso 3, que vendría a ser planteamiento de hipótesis. El planteamiento de hipótesis es básicamente la inversa, ¿no?, de lo que nos dice el problema. Por ejemplo, en el problema nos plantean que el efecto de profundidad de A es igual a 0. En este caso, esto es la hipótesis nula. La hipótesis nula normalmente lo cogemos del problema, del ejercicio. Y lo que planteamos nosotros es la hipótesis alterna. Y decimos lo contrario, que el efecto de profundidad de A es diferente a 0. Ahora, tenemos la tercera hipótesis, hacemos lo mismo. Tenemos la hipótesis nula que dice que el efecto de la velocidad de B es igual a 0. Y la hipótesis alterna, efecto de la velocidad es diferente a 0. También podemos observar aquí la hipótesis, la tercera hipótesis, dice que la hipótesis nula es de la profundidad por la velocidad es igual a 0. Y nosotros decimos que en la hipótesis alterna, la profundidad por la velocidad es diferente a 0. Suma de cuadrado de los factores. Bien, aquí tenemos los valores de A, los valores de B y los valores de N minúscula, y tenemos el valor de N mayúscula. En este aspecto nosotros tenemos que tener en cuenta esto porque es sumamente importante, es con el número con el que vamos a dividir nuestras sumas. El primero es que A vale 4, B vale 3, N minúscula vale 3 y la suma de todos los números, que vendría a ser N mayúscula, igual a 36. Tenemos la suma de cuadrados de A. Y tenemos la fórmula, podemos visualizar. Y
Aquí tenemos la sumatoria ya puesto los valores. Tenemos la sumatoria que nosotros en la tabla encontramos en la parte horizontal. Encontramos 763 al cuadrado, más 808 al cuadrado, más 881 al cuadrado, más 944 al cuadrado. Todo eso lo dividimos entre n, b por n, por b por n, donde que b tiene el valor de 3 y n minúscula el valor de 3. Entonces, nosotros hacemos este cálculo. También restamos con el total, la sumatoria total, que es 3.396 al cuadrado, dividido entre n mayúscula, que vendría a ser 36. Y eso nos da un valor de 2125.1. Ahora vamos con el cálculo de la suma del cuadrado de b. También podemos visualizar la fórmula y tenemos el cálculo. En este caso nosotros cogemos los valores de la tabla que se encuentra en el lado vertical, que es la sumatoria de 979 al cuadrado más 1171 al cuadrado más 1246 al cuadrado, y lo dividimos entre, ahora tomamos el valor de a por n minúscula, que vendría a ser 4 por 3, y lo restamos entre el total, que es 3.396 al cuadrado, dividido entre n, que engloba a 4, a 3 y a 3. La sumatoria de esto nos da un resultado de 3.160.5. Bien, ahora seguimos con la sumatoria de A por B. También podemos visualizar la fórmula. Ahora vamos con el cálculo. Nosotros tenemos que relacionar a las sumatorias de A por B. En este caso, nosotros en el cuadro anterior hemos tenido una sumatoria ya planteada en cada cuadrito. Entonces, el primero es 198 al cuadrado, más 120, más 220 al cuadrado, perdón, más 262 al cuadrado, y así sucesivamente completamos todos los valores hasta llegar al 332 al cuadrado. Todos los valores los elevamos al cuadrado. Y lo dividimos entre ¿qué? Aquí podemos visualizar en la fórmula. Podemos visualizar. Tenemos acá. Tenemos por n minúscula. Aquí n minúscula. Que vale 3. Y lo dividimos y lo restamos entre el total, que es 3.396 al cuadrado, entre n. Y ahora digo n porque engloba todo una sola. Y no lo digo específicamente yo, sino que es el ejercicio que nos manda. Entonces, ahora seguimos, lo vamos a restar entre la suma del cuadrado menos la suma del cuadrado de A menos la suma del cuadrado de B. Todo esto, haciendo el cálculo, encontramos un valor de 557.7. Ahora tenemos la suma del cuadrado total. Hacemos específicamente casi el mismo trabajo. Solo aquí en esta parte tenemos y mayúscula al cuadrado, en y, en j, en k. Nos indica que vamos a elevar al cuadrado a cada uno de los datos, a cada uno de los 36 datos al cuadrado. Y lo vamos a restar entre, como lo venimos haciendo en estos pasos, lo vamos a restar entre el total, en la sumatoria total, que es 3.396 al cuadrado, entre n, que es 36. Hacemos este cálculo, encontramos un valor de 6.532.0. Seguimos. Ahora tenemos la suma del cuadrado del error.
Esta formulita es la que vamos a seguir. La suma del cuadrado del error es igual a la suma del cuadrado total menos la suma del cuadrado de A menos la suma del cuadrado de B menos la suma del cuadrado de la interacción de A y B. El resultado, aquí tenemos el cálculo, hacemos esta operación, nos da un total de 689.33. Tabla 5.4, ANOVA para el diseño factorial de A por B. Esta tabla es la tabla de la fórmula. Esta es la fórmula y los pasos que vamos a seguir. Aquí vamos a reemplazar nuestros datos para poder encontrar el resultado del estadístico de prueba y también vamos a encontrar el del F crítico. Esta tabla, cada uno de los estudiantes, tenemos que tenerlo, tenemos que copiar en el cuaderno y guiarnos de esta tabla, porque con esta tabla, como ya les repito, vamos a encontrar todos los resultados del estadístico de prueba. Y bien, siguiendo con el desarrollo del ejercicio, tenemos la tabla de la ANOVA 5.5 para el ejercicio 5.2. Como podemos visualizar, aquí tenemos todos los datos que anteriormente ya calculamos, ya encontramos. Tenemos la fuente de variación, suma de cuadrados, grados de libertad, cuadrados medio, el estadístico de prueba y el F crítico. Aquí ya tenemos reemplazado los valores. Por ejemplo, 2125.1, que es la suma de cuadrados de A, pertenece al factor de profundidad A. También tenemos de B, que es 3160.5. Tenemos de la interacción, el valor de la interacción, que es 557.07. Tenemos el valor de la suma de cuadrados del error, que es 689.33. Tenemos el total, el valor que es 6.532. Ahora en los grados de libertad tenemos en la tabla que hemos mostrado anteriormente, ahí teníamos la fórmula, teníamos que decía en el primero, decía A menos 1. ¿Cuánto vale A? Vale 4, menos 1, 3, por eso aquí tenemos el valor de 3. En el siguiente teníamos B menos 1, ¿cuánto vale B? B vale 3, menos 1, 2. Y en el siguiente de la interacción, tenemos también que tenemos unos valores, y esos valores hemos multiplicado, nos da un total de 6. Y en el error tenemos el valor de 24, desarrollando en la fórmula. Y aquí por último en el total teníamos A por B por N menos 1. Desarrollado estos valorcitos que tenemos, nos da un total de 35. Y esos son todos los grados de libertad, que son 5. 5 grados de libertad. Ahora vamos a desarrollar la suma de cuadrados. ¿Cómo desarrollamos la suma de cuadrados? Muy simple y muy sencillo. Dividimos el valor de la suma de cuadrados de A entre grados de libertad de A menos 1. Esto es el valor de 3. Es decir, dividimos 2125.1 entre 3. Metemos a la calculadora rápidamente y encontramos un valor de 708.37. Lo mismo vamos a hacer en el segundo. Dividimos 3160.5 entre 2 y obtenemos un valor de 1580.25. Lo mismo hacemos en la interacción. 557.07 dividido entre 6 nos da un valor de 92.81.
845, o redondeando tendríamos 92.85. Lo mismo hacemos aquí en el error. El valor del error, que es 689.33 dividido entre 24. Obtenemos un valor de 28.72. Ahora vamos a obtener nuestro valor del estadístico de prueba. ¿Cómo obtenemos este valor? Muy simple. Aquí les explico. Dividimos la suma de medios de A, suma de medios de A, entre la suma de cuadrados del error. Aquí tenemos suma medios del error, es decir, el valor de 708.7 dividido entre 28.72. Hacemos un esfuerzo, metemos a la calculadora y encontramos un valor de 24.66. Eso es el primer estadístico de prueba, el primer valor, la primera respuesta. Ahora vamos por la segunda. Hacemos el mismo trabajo, dividimos 1580.25 dividido entre el cuadrado medio del error, que es 28.72. Nos da un valor de 55.02. El siguiente tenemos el valor de 92.845 dividido entre 28.72. Este valor calculamos y nos da un valor de 3.23. Y así encontramos nuestros tres valores del estadístico de prueba. Ahora vamos a encontrar nuestra F crítica, ¿no? Nuestro valor crítico. De aquí, esto es donde se basa nuestra regla de decisión. ¿Qué nos dice nuestra regla de decisión? Si el valor de F crítico, o es decir, si la hipótesis nula es mayor, ¿qué pasa? Que el F crítico, si la hipótesis nula es mayor si el estadístico de prueba es mayor que el F crítico, ¿qué es lo que pasa? Se rechaza la hipótesis nula. Y si por el contrario el estadístico de prueba es menor, ¿qué es lo que pasa ahí? No se rechaza la hipótesis nula. Esas son las reglas de decisión y esto se aplica aquí. Entonces, a continuación, vamos a explicarle cómo nosotros encontramos nuestra F crítica. Esto podemos hacerlo de dos formas o de dos maneras, llamándolo así. Uno, a través de unas tablas que podemos obtenerlo, ¿no? Que nos puede dar ya sea un profesor, subprofesor, el profesor el que está a cargo, o lo pueden descargar también del internet. Y el segundo es que nosotros podemos encontrarle a través del programa Excel. Esto en Excel nos va a facilitar tremendamente, nos va a hacer mucho más fácil la solución del problema, mucho más rápido. ¿Por qué más rápido? Porque supongamos, cuando nosotros trabajamos con las tablas, nos podemos demorar en un promedio de 10 minutos, qué sé yo, para encontrarlo, ¿no? Mucho más rápido puede ser en 5, ¿no? Pero en Excel lo vamos a encontrar así, en un minuto o quizás menos. ¿Cómo lo encontramos? Vamos a seguir los siguientes pasos. Abrimos la pestaña de Excel. Presionamos la tecla Shift más igual. Escribimos INV. Punto. Cuando hacemos esa escritura, nos sale automáticamente una pestaña de varios nombres. En este caso tenemos la normal, la chi cuadrada, la normal estándar. Tenemos TD Students con dos colas, tenemos Fisher con dos colas. En este caso nosotros vamos a seleccionar Fisher.
Seleccionamos Fisher y ahí nos piden grados de libertad, ¿no? Entonces, nos piden nivel de significancia y grados de libertad. El nivel de significancia, siempre en este ejercicio estamos trabajando con el 0.05. Entonces, restamos 1 menos 0.05. En esta parte tenemos que tener en cuenta algo muy importante. En algunas laptops o computadoras nos permiten trabajar con solo coma, en otras con punto y coma. Si tú no lo pones como está, no te va a salir el resultado. Es decir, como te manda tu laptop, como te dice tu laptop, como te pide. Si te pide con punto y coma, así debes de ponerlo. Entonces, tenemos ahora grados de libertad. Tenemos al 3, punto y coma. En este caso, como mi laptop es una Lenovo, me pide trabajar con punto y coma. Punto y coma, 24. Ahora pongo el valor de 24. Presiono la tecla Enter y me da un valor de 3.09. Ya tenemos un valor, solamente que acá está más redondeado ¿ya? Y de la misma manera vamos a trabajar en el siguiente, en el factor de velocidad. Hacemos lo mismo, el mismo procedimiento que les acabo de explicar así. Hacemos ese mismo procedimiento y encontramos que un valor de 3.403 y el tercero es 2.508. Si nosotros comparamos estos valores de mi estadístico de prueba con mi F crítico, encuentro que los tres valores de mi estadístico de prueba son mayores que los tres valores de mi F crítico. Es decir, a simple vista, ¿qué podemos concluir? ¿Qué podemos decir en cuanto a la regla de decisión? ¿Qué nos dice la regla de decisión? Nos dice que si el estadístico de prueba es mayor que mi F crítico, ¿qué se hace? Se rechaza la hipótesis nula, ¿no? Entonces, en este aspecto ya tenemos definido qué es, más o menos cómo vamos a concluir a base de estos resultados. Conclusión. De la NOVA se concluye que los factores de A, profundidad, y B, velocidad, y la interacción están activos o influyen en el acabado, dado que el efecto de interacción de A y B resulta significativo. Prácticamente toda la información relevante del experimento se aprecia en la tabla, en el gráfico 5.4. En este gráfico nosotros podemos notar que aparecen tantas líneas como niveles que tenga el factor que dibuja en la parte de arriba, ¿no? Que en este caso es la profundidad de sus 4 niveles, que se denotan con una escala de -1 a 1. La significancia de la interacción detectada por la ANOVA, se observa que el hecho de que las líneas tienen pendientes relativamente diferentes, como lo que interesa es minimizar la variable de respuesta, se observa que a mayor velocidad y profundidad hay una tendencia a obtener peores acabados. De esta manera obtenemos toda la información relevante con relación con el efecto, con el efecto de los factores sobre el acabado. En este caso hablamos de A, profundidad, y B, velocidad de alimentación. Además también se ve que cuando se tiene una velocidad alta, el efecto de profundidad es menor.
Así nos demuestra la tabla. Y por lo tanto, las condiciones de operación o tratamiento que conviene es profundidad y velocidad bajas. Entonces lo que nos conviene a nosotros es trabajar con profundidad y velocidad baja para poder obtener mejores acabados. Ok, llegamos a la parte final de este video. Espero que les sirva de mucho este video y hasta la próxima, chicos.